Mario, ahora Hola, sí, estamos aquí. ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bien. Estu- yo estupendamente, súper feliz de compartir este ratito con vosotros. Bien, pues como ya sabéis, mi nombre es María Jesús Bujaldón de Emerge Alicante. Bienvenidas, bienvenidos a todas aquellas personas que habéis elegido compartir este ratito con nosotros. Hoy nos acompaña en directo el doctor Mario Alonso Puig. Mario, médico cirujano del aparato digestivo, conferenciante, formador, ha recibido muchos premios, entre ellos Premio Máximo a la Comunicación por el Instituto Dale Carnegie de New York. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás, Muchas Mario? gracias. Bien. Bien, bien. Bien, mira, si te parece, Mario, vamos a hacer lo siguiente. Durante bueno, pues unos 15-20 minutos yo te voy a hacer unas preguntas que tengo pues elegidas con mucho cariño para ti, para que las respondas, y mientras tanto las personas que están escuchándonos, que están viéndonos, pueden también formular sus preguntas en un chat que se ha habilitado para ello. ¿Vale? También tenemos a nuestra querida Marisa Picó, que ella es periodista, conferenciante también, y estará con nosotros seleccionando con cuidado esas preguntas con dos criterios. El primer criterio, pues aquellas preguntas que más se repitan te las haremos porque entendemos que tienen interés. Y el segundo criterio, Mario, aquellas preguntas que su respuesta nos puedan dar una herramienta o nos puedan dar alguna luz para vivir mejor esta situación. Bien, pues vamos a empezar. Estamos viviendo, como todos sabemos, una situación sin precedentes en España y en el mundo. Esta pandemia está generando miedo, incertidumbre y sufrimiento. Mi primera pregunta, Mario, va dirigida a aquellas personas que están contagiadas, que tienen a familiares cercanos contagiados o que han perdido a un ser querido. Mario, ¿hay algo que podamos hacer para aliviar este dolor? Vamos a ver, el dolor no se puede aliviar porque el dolor es una característica humana. Yo hace escasos días perdí a un querido amigo de la familia y el dolor es algo que nos acompaña, es parte de nuestra humanidad, va asociado obviamente a la tristeza. Lo que sí se puede aliviar es el sufrimiento. La diferencia entre dolor y sufrimiento es bastante importante y a veces no nos damos cuenta de la trascendencia de hacer esta distinción en el lenguaje. El sufrimiento es algo que añade la mente al dolor. Lo que pasa es que lo añade de una forma tan hábil, de una forma tan sutil, que parece que es sencillamente el propio dolor. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha visto que cuando una persona tiene un determinado dolor físico y empieza, bueno, pues a darle vueltas a esa rumiación mental, qué desastre, esto cómo va a afectar a mi vida, el dolor físico aumenta, la sensación de dolor físico aumenta. Pues lo que yo me gustaría transmitir a las personas que están viviendo esto de la forma más directa que se puede vivir, que es con la pérdida de un familiar cercano o de un amigo querido, o el miedo a no tener la evolución más adecuada dentro de esta infección por el coronavirus 19, es la siguiente. En primer lugar, aceptar que esta es una situación frente a la que no estamos preparados, es decir, no exigirnos más de lo que las circunstancias de alguna manera nos ofrecen. Sí entender la importancia de sentirnos acompañados, y uno se puede sentir acompañado en la distancia. El amor es de las pocas cosas que no está atrapada ni por el tiempo ni por el espacio. Es decir, tú puedes sentir el amor por una persona que está a 15.000 kilómetros de donde estás tú, y puedes sentir amor por esa persona aunque esa persona ya no esté en tu vida. Entonces, es el momento más importante para sentir esa cercanía que, como digo, no está supeditada, no está atrapada en las coordenadas del tiempo y del espacio. Y luego entender que cuando una persona experimenta una pérdida del tipo que sea, y en este caso hablamos de pérdidas muy, muy importantes, las pérdidas más importantes, que son las pérdidas de seres queridos, la pérdida de salud,
se pasa, porque somos seres humanos, por el llamado proceso de duelo. El proceso de duelo es la expresión de esta situación, donde primero hay un shock, una cosa, y esto no es posible. Cuando yo perdí a mi amigo, dije, no es posible, porque además hablamos de una persona joven, bastante joven, digo, no es posible, ¿no? La segunda es, muchas veces en el ser humano se produce una resistencia, una tensión frente a lo que es, ¿no? Un poco frente a la injusticia de que estas cosas pasen, ¿no? Sabiendo que igual valor tiene una persona que es joven que una persona que tiene más años, no cabe duda que sorprende más tal vez la pérdida de una persona más joven, aunque pudiera tener, como es el caso, una enfermedad previa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta fase, que es la fase de resistencia, porque de forma muy típica uno se enfada, uno se llena o puede llenarse de acritud. Acritud contra mil cosas, contra la vida misma, que empieza a verla uno como injusta. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi marido, mi mujer, personas maravillosas, cómo la vida se los lleva, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esta es una fase normal, pero no nos podemos quedar atrapados ahí. Esta es la fase más peligrosa que hay en el proceso de duelo. La fase de enfado, la fase de ira, porque si se mantiene en el tiempo sabemos que tiene efectos bastante negativos, no solo en la salud, sino también en efectos cognitivos, en los procesos del pensamiento y, por supuesto, incluso en la interacción social. Entonces, tenemos que entender que esta es una reacción normal para pasarla. Y después de eso es encontrarnos con emociones como son el miedo. Muchas veces, ¿qué será mi vida a partir de este momento? ¿Qué será nuestra vida? Emociones como la tristeza, donde los seres humanos pues conectamos profundamente con esa fragilidad que tenemos y que nos cuesta tanto reconocer. Y todos sabemos que uno se siente muy fuerte hasta que un día le duele la espalda y no se puede ni mover, otro día le duele el pie y no puede ni andar, otro día le duele la cabeza y no puede ni pensar, otro día se le produce una ronquera y no puede ni hablar. Entonces, este contacto con la fragilidad humana nunca es sencillo, y lo único que yo diría es que en este caso, en lugar de enfrentarnos, en lugar de resistirnos a la percepción de esa fragilidad, entendamos que es parte de la vida, fluyamos con ello, y entonces se llega a la siguiente fase, que es la fase de la aceptación. La fase de aceptación es un nuevo momento en mi vida, es una nueva situación, y a partir de ahora la persona empieza a recuperarse y empieza de alguna manera a renacer. Entonces es un poco lo que yo quisiera decir, ni que se exijan demasiado y que fluyan con lo que es natural en el ser humano. Y lo natural es experimentar el proceso del duelo. Lo natural en el ser humano no es quedarse atrapado. Ahí es donde actúan los mecanismos mentales que pueden ser tremendamente lesivos para el ser humano a todos los niveles. Muchísimas gracias, Mario. Vamos pues con la siguiente pregunta. En algunas entrevistas te he escuchado yo decir que vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Creo que si hace 30 días vivíamos en un mundo VUCA, hoy vivimos en un mundo VUCA al cuadrado o al cubo. Así pues, esta pregunta va para aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo, para aquellas personas que están pasando dificultades económicas, empresarios que han tenido que cerrar, autónomos, emprendedores. ¿Qué podemos hacer para gestionar mejor esta incertidumbre que muchas veces no nos deja pensar con claridad? Vamos a ver, en primer lugar tenemos que entender de dónde viene esta terminología VUCA, porque el lenguaje no es nunca inocente. El lenguaje en el ser humano crea realidad. Hay toda una estructura en el encéfalo humano, que es el hemisferio cerebral izquierdo, donde está sentada la autoconsciencia, es decir, la capacidad de darme cuenta de que me estoy dando cuenta, y que solo su sistema operativo es el lenguaje. Es como si fuera, dicho de una manera un poco burda, un ordenador cuyo sistema operativo es el lenguaje. Por tanto, cuando nosotros utilizamos ciertas palabras, estamos afectando a ese sistema operativo y estamos afectando a aquello de lo que nos estamos dando cuenta. Entonces, el término VUCA, como muy bien dices, viene del inglés, la V de volatilidad,
La U en inglés es uncertainty, incertidumbre, la C es complejidad y la A es ambigüedad. Es como se ha designado al mundo que conocíamos antes de la pandemia actual. Y esta es una denominación que de alguna manera quería hacer referencia a que todo es mucho más complejo. Hoy en día todo el mundo está compitiendo con todo el mundo, precisamente porque está todo globalizado. Es un mundo muy volátil, es decir, primero las cosas están de una forma y al día siguiente están de otra. Es un mundo ambiguo, no sabemos muy bien hacia dónde va y obviamente tiene ese componente de incertidumbre, que quiere decir que no podemos controlar eso que nos vamos a encontrar. Bueno, lo importante es decir que esta denominación viene de los marines en la guerra de Afganistán. Es decir, que ellos, ante un entorno bélico, denominaron ese mundo VUCA. Y cometimos el error nosotros de traernos ese acrónimo al mundo de la empresa, al mundo de la sociedad. ¿Por qué digo que es un error? Porque como el lenguaje no es inocente y el lenguaje en el ser humano crea realidad, si yo estoy haciendo frente a un mundo que solo lo veo como volátil, incierto, complejo y ambiguo, esto genera en mí una situación de ansiedad. A nadie le apetece la volatilidad, a nadie le apetece la incertidumbre, a nadie le apetece la complejidad y a nadie le apetece la ambigüedad. Todos queremos la seguridad, el control y lo familiar, y esto es justo lo opuesto. ¿Qué ocurre? Que si nosotros solo vemos un mundo así, la ansiedad que se genera precisamente evita que el ser humano pueda poner en marcha ciertas capacidades, porque la ansiedad, una de las cosas que bloquea es la creatividad. Otro de los elementos que bloquea la ansiedad es el espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ni te apetece emprender, ni las estructuras cerebrales que son fundamentales en los procesos creativos están plenamente operativas. Pues yo hace tiempo, antes de la pandemia actual, añadía un elemento que me parece clave, que es la O de oportunidad. Es decir, todos los mundos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos encierran una oportunidad, aunque venga disfrazada en ropas de faena, es decir, aunque no sea una oportunidad evidente. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque como muy bien decías tú, el mundo que vivimos ahora y el que vamos a conocer cuando salgamos de la pandemia, que obviamente saldremos, es un mundo VUCA elevado a la enésima potencia, donde la oportunidad tiene que elevarse a la enésima potencia. Bien, ¿cómo una persona puede, en situación así, compleja, con pérdidas económicas enormes, con pérdidas de empleo, con dificultades de todo tipo, cómo una persona puede encontrar la oportunidad cuando da la sensación de que esa oportunidad no existe? Pues esa oportunidad se encuentra cuando tu disposición mental es una disposición para encontrar. Y esa disposición para encontrar utiliza varios caminos. El primer camino es querer encontrar. Más que nunca tenemos que querer encontrar. Si antes queríamos salir adelante con nuestras empresas, con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con nuestras cositas, ahora tenemos que quererlo mucho más. Tenemos que quererlo mucho más. ¿Por qué es tan importante querer y querer tanto? Porque cuando tú quieres mucho que algo suceda, inevitablemente quieres crearlo. Quieres crearlo. Y para crearlo tienes que imaginarlo. No nos hemos dado cuenta, a pesar de escritos fabulosos como los de Albert Einstein o de William Blake, no nos hemos dado cuenta del poder salvaje, rotundo que tiene la imaginación para crear una realidad. Hemos confundido la imaginación con la fantasía. La fantasía es cuando yo utilizo una o dos cosas que conozco para crear una tercera. Por ejemplo, yo suelo poner el ejemplo para hablar de la fantasía del unicornio. El unicornio no es un fruto de la imaginación, es un fruto de la fantasía. Yo utilizo un caballo, utilizo un águila que tenga alas y utilizo un rinoceronte que tiene un cuerno. Tomo el cuerno del rinoceronte, las alas del águila, se las pongo al caballo,
el caballo es blanco, con lo cual ya tengo un unicornio. Eso es la fantasía. La fantasía une fragmentos de información que están en la memoria. La imaginación es una capacidad de un poder indescriptible. Es la capacidad de crear una nueva realidad. Entonces, si tú quieres profundamente que algo suceda, tu imaginación empieza a crear eso que tú quieres. Y lejos de ser un sujeto que te encuentras, un ser humano que te encuentras con un mundo totalmente distinto, dices, a ver qué me encuentro aquí, tomas una posición pasiva, una posición de víctima, tú te conviertes en un actor, en una actriz, en esa nueva función que se llama vida, ¿no? Entonces, yo lo que diría, y además no hay más que revisar momentos muy complejos de la historia, momentos muy complejos, no solo de epidemias, ha habido pandemias mundiales mucho peores que la actual, sino momentos de cataclismo económico. Imaginemos o recordemos sencillamente la crisis económica del 2008, momentos muy duros, donde se ha dado un ejemplo de la grandeza del ser humano para salir adelante. Ahora bien, salir adelante no va a ser nada fácil. O sea, lo que no podemos es prometer un camino fácil. Esto es un poco como lo que decía Winston Churchill, tal vez en un contexto muy distinto, prometo sangre, sudor y lágrimas. Yo creo que lo que tenemos que prometer es mucho esfuerzo, mucho trabajo y desde luego la reconstrucción de una nueva realidad, de una nueva sociedad, que puede ser mucho mejor que la pasada. Y en esto yo sencillamente añadiría, para no alargarme en la respuesta, María Jesús, añadiría lo siguiente. Tenemos que posicionarnos como un acto radical de fe, es decir, de decisión personal, en que más allá del dolor está el crecimiento. El dolor lo estamos experimentando y lo vamos a seguir experimentando. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Pero el dolor es el camino al crecimiento. Lo que no puede ser el dolor es el camino a la desesperanza. Bastante duro soportar el dolor como para que encima el sitio al que te lleve sea la desesperanza. Tiene mucho más sentido soportar, tolerar, aceptar ese dolor porque te lleva a un nuevo espacio de crecimiento y de contribución. Y creo profundamente en eso. No solo creo en eso porque tiene todo el sentido desde el punto de vista de la neurociencia moderna y de la psicología transpersonal y de la psicología positiva, es que no roza en ningún punto que yo conozca con ninguna de estas ciencias, sino todo lo contrario. Es que además, y lo repito, cada una de las personas que nos estén escuchando, que revisen en su propia vida y se darán cuenta cómo han pasado momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles. A lo mejor no tenían el calificativo de pandemia, pero momentos muy difíciles. Y cómo han salido adelante. Entonces, ahí es donde se tienen que sostener, tienen que redoblar su confianza en su grandeza, en su capacidad, no sencillamente de soportar lo que va a venir, sino su capacidad de crear lo que puede emerger, crear lo que puede florecer. Y yo creo que si nos posicionamos ahí, tenemos tantos recursos en nuestro interior que sin duda van a salir. Ahora, hay que tener, esto es un poco como esa frase, o el miedo te gobierna o la fe te dirige. O sea, lo último que podemos hacer es que aquí sea el miedo el que nos gobierne. Tiene que ser la fe la que nos dirija. Y la fe es un acto de la voluntad. Y es un acto de la voluntad donde tú sabes que vas a triunfar no porque tengas una bola de cristal, sino porque estás decidido a triunfar. Y te costará más o menos, te caerás más o menos veces, pero te levantarás, porque cuando te caigas no te quedarás mirando el suelo, te quedarás mirando al horizonte. Y ese horizonte, esa visión, es ese querer profundo de que tú vas a hacer de esta situación, que es volátil, incierta, compleja y ambigua, claro que sí, vas a hacer un mundo de oportunidad, sí o sí. Muchísimas gracias, Mario, por esa respuesta. Me quedo con que más allá del dolor está el crecimiento y que utilicemos ese crecimiento para construir una sociedad mejor, que también creo que le hace un poco de falta a esta sociedad pues ver esa oportunidad. Y a colación de esta reflexión nos metemos en la siguiente pregunta, Mario, un poco más trascendental. A ver, un segundo.
Alguna vez, Mario, te he escuchado yo decir en alguna formación lo importante que es vivir en el presente para poder ver mejor el futuro. ¿Qué pasará cuando el mundo despierte de este coma inducido al que hemos tenido, al que está sometido la humanidad? ¿Volveremos a la normalidad o el mundo que conocemos ya no volverá, en tu Bueno, opinión? sí, yo aquí encuentro mi referencia en Ilya Prigogine. Ilya Prigogine era de origen ruso, vivió muchos años en Bélgica y ganó el premio Nobel de Química por sus estudios sobre lo que se llaman las estructuras disipativas. Y hay veces que la ciencia se puede aplicar directamente a situaciones actuales, las de sacar un poco del contexto académico y traer sus reflexiones y sus descubrimientos a un contexto más actual y más cercano. Ilya Prigogine lo que decía es lo siguiente: cuando un sistema es sometido a un cambio realmente profundo, pensemos ahora un sistema, el mundo, la sociedad, vamos a pensar en este país tan maravilloso que se llama España, dentro de un mundo global. Cuando un sistema es sometido a un proceso de cambio muy profundo, pueden pasar dos cosas, según Prigogine. La primera cosa es que el sistema sea incapaz de soportarlo y se destruya, desaparezca. Entonces, si ponemos un ejemplo en esto, lo llevamos al mundo social, lo peor que surgiría de esta situación es que hubiera enfrentamientos entre las personas por unas u otras causas que generaran pues, algún tipo de violencia, algún tipo de desencuentros muy serios, y entonces esa sociedad, lejos de crecer, pues no tendría mucho futuro. La segunda opción que da Prigogine, que honestamente es la que creo yo que va a pasar, es que ese sistema, que nunca podrá volver a ser el anterior, sube a un nivel superior de sofisticación. Es decir, transforma ese cambio en un proceso de aprendizaje que le lleva a un nivel superior. Voy a poner un ejemplo en la situación actual. Yo sé que ahora que estamos en casa, que hemos notado todos una caída o enorme o absoluta de los ingresos, es muy fácil mirar hacia atrás y decir qué bien estaba yo antes. Pero si miramos el antes, yo creo que tenemos que mirarlo con honestidad. Y en el antes, por ejemplo, en España, teníamos, según me comentó una gran amiga, magnífica psiquiatra, que hemos coincidido en algún foro, el 25% de las personas en España están medicadas con ansiolíticos y antidepresivos. Esto es una barbaridad. Cuando estuve en un evento me invitaron a Viena y coincidí con el profesor Levy del Instituto Karolinska Estocolmo. Me pasó unos datos sobre los gastos del estrés, usando correctamente la terminología del profesor Selly del distrés, el efecto del distrés en la economía, pérdidas de horas de trabajo, pérdida de eficiencia, consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Y las cifras eran tan brutales que es difícil de creer. Por otra parte, somos conscientes de los enfrentamientos que hay dentro de los mismos países, entre países entre sí. Es decir, nuestro mundo anterior tenía cosas muy buenas y otras muy mejorables. La gran oportunidad que tenemos si llevamos este sistema, que es el país, el mundo, a un nivel de sofisticación mayor, es reducir muchísimo esa deshumanización que ha sido o que está en el origen de muchos de los problemas. No puede estar en el centro de nuestra existencia el tener. En el centro de nuestra existencia tiene que estar el ser. Entonces se ha deshumanizado todo. Es un poco tanto tienes, tanto vales. Es una lucha por el estatus, el poder, la fama. Yo no digo que el poder, la fama, el dinero sean malos. No digo eso. Digo que no pueden ser el centro de la vida de un ser humano y no puede ser el centro de la vida de una sociedad. Porque entonces al final nos tratamos como medios para conseguir fines, como medios para conseguir mayores beneficios, para conseguir más en el tener. Y esto sabemos que no tiene límite, porque siempre se puede tener más y más y más, y es la receta perfecta para la infelicidad. Entonces, cuando ahora estamos viendo estos gestos tan maravillosamente altruistas, hace poco unas personas que tienen una empresa que se dedica pues, a un tema que
tiene que ver con los embotellamientos, etcétera, etcétera, se han dedicado de motu propio, de pura iniciativa, a hacer mascarillas de forma gratuita para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Cuando vemos gestos de afecto de unas personas hacia otras a las que desconocen, nos damos cuenta que claro que hay esperanza para un mundo mejor. Claro que en los sistemas de estructuras disipativas nosotros estamos llamados a un mayor nivel de sofisticación, es decir, no un mundo perfecto, sino un mundo mucho más humanizado, un mundo donde seamos todos mucho más empáticos, más generosos, más compasivos, también más firmes a la hora de marcar los límites de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es humano y de lo que es inhumano. Y creo que si hacemos eso todo va a ir mejor, porque vamos a tener mejor salud. No tenemos que olvidarnos, y estos son estudios de 40 años de la Universidad de Harvard, que el 80% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores fundamentales trastornos emocionales. Luego quiere decir que hay cosas que podemos mejorar. Hay un porcentaje muy alto de personas que no se sentían vinculadas a la empresa. También esto se puede mejorar. ¿Por qué uno tiene que ir a trabajar y no sentir que está creciendo, que está ilusionado con lo que hace? Es decir, y esto es tarea de todos. Esto no es tarea de unos y otros, es tarea de todos nosotros. Y creo que tenemos que abrirnos a esa posibilidad de salir de esta situación reforzados. Lógicamente con nuestras cicatrices, lógicamente con nuestros recuerdos dolorosos, pero sí con una voluntad firme de crear un nuevo horizonte en nuestras vidas. Pues nuevamente me quedo con esa voluntad firme de crear ese nuevo horizonte y de salir reforzados de todo lo que nos pasa en la vida, porque todo pasa por algo. Voy a dar paso a una pregunta que nos hace una persona, se llama Silvia. Ella nos dice: en estos momentos solo escucho que las relaciones personales y profesionales van a cambiar. El virus ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con los demás, nos ha alejado de los demás. Habrá menos viajes, menos reuniones familiares, menos contacto real y más videollamadas y reuniones virtuales. Esto a Silvia le inquieta. Ella dice también que ha visto y que ha leído un estudio que dice: el aislamiento provoca hambre de contacto personal. La soledad activa los mismos mecanismos cerebrales que la falta de alimento. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mario? Bueno, creo primero que Silvia hace una pregunta extraordinaria, plantea una inquietud que es muy razonable y voy a contestar lo mejor que sepa. Vamos a ver. Estoy 100% de acuerdo con el tema que comenta Silvia, que comentas, Silvia, sobre que el contacto es tan importante como el alimento. Es más, los estudios del doctor Harry Harlow con macacos, y que son perfectamente extrapolables a seres humanos, muestran que solo en una situación de hambre absoluta, un pequeño macaco apartado de sus padres prefiere tomar del biberón que acercarse y abrazarse a una madre de peluche. Se sabe perfectamente que la falta de caricias, la falta de afecto puede llevar al no crecimiento, al no desarrollo de ciertas áreas del cerebro y facilitar, cuando esa persona es adulta, que reaccione mucho más intensamente y mucho más fácilmente a situaciones estresantes. Por tanto, es verdad. También se sabe que uno de los factores que alargan la vida es el contacto físico y la relación profunda con otros seres humanos. Entonces, hasta aquí yo no podría estar más de acuerdo y, por tanto, creo que tenemos que darle al mundo de las relaciones profundas un valor absolutamente extraordinario. Es decir, como diría uno de mis maestros, el filósofo, el doctor López Quintas, el ser humano es un ser de encuentro. Y en el desencuentro el ser humano sufre físicamente, mentalmente y anímicamente. Bien, dicho eso, el siguiente paso que tenemos que dar es hasta qué punto la situación actual está
afectando a esa necesidad de encuentro. Y no cabe duda que desde el punto de vista físico es muy claro. Es decir, físicamente pues tienes inquietud a la hora de abrazar a tus seres queridos, no sea que, aunque no tengas síntomas, pudieras tenerlo, pero en ti no se expresa el COVID-19, pero sí se lo puedes pegar. Entonces, no cabe duda que esto se nota y lo notamos todos. Es decir, yo personalmente me muero por abrazar a mi mujer y a mis hijos y, sin embargo, dentro de casa nos mantenemos a una distancia. Yo lo noto, sí. También, obviamente, aquellas personas que tienen seres queridos, por ejemplo, sus padres, viviendo en otro lugar y no les pueden ver por miedo a lo mismo que he comentado antes, pues lógicamente esta pérdida de contacto físico existe. Ahora, frente a esto, que es verdad, yo quisiera hacer dos comentarios. El primer comentario es el siguiente. Antes tampoco teníamos tanta comunicación como pensábamos, ¿eh? Teníamos mucha información, pero los niveles de soledad antes del COVID-19 eran brutales. Tanto que al cirujano general, en la época de Obama, le preguntaron, el cirujano general es la autoridad máxima en los Estados Unidos en el campo de la medicina. Es un militar y lo elige directamente el presidente de la nación. En este caso, cirujano general era el doctor Vivek Murthy. Le preguntaron al doctor Vivek Murthy, estamos hablando de la época de Obama, de la época de Obama. Le preguntaron cuál es la enfermedad que más le preocupa al cirujano general de los Estados Unidos. La hipertensión arterial, la obesidad. Vamos, la pregunta no era inocente, porque en los Estados Unidos 1/3 de los niños tienen sobrepeso. O sea, estamos hablando de un tema muy serio. Pues dijo que no, que lo que más le importaba era la soledad. Es decir, la soledad ya era una existencia y una realidad, una triste realidad antes de la pandemia del COVID-19. Mucha información, pero también mucha soledad. Es decir, no pensemos que hemos pasado de un encuentro fantástico a una distancia. Entonces, lo que tenemos que entender es que en la sociedad de la información, que es la actual, necesitamos recuperar el valor del encuentro. Es decir, el ser humano sí necesita informarse. Decía Aristóteles, el ser humano quiere saber, y es verdad. Pero el ser humano, sobre todo, más allá del saber, quiere conectar. Y la conexión es un nivel de profundidad radicalmente distinto. Y aquí es donde quiero mandar un mensaje a todos y especialmente a Silvia, un mensaje de confianza. En el mundo del amor, y hablo de la conexión profunda, en el mundo del amor, la distancia es mucho menos significativa de lo que creemos. Porque tú puedes estar presente para una persona en la distancia. Pero tiene que haber un deseo profundo de conectar. Lo que voy a decir sé que les va a sorprender a muchas personas y pueden incluso pensar que he fumado algo raro, que no lo he fumado. Hay una práctica que yo aprendí, sobre todo en mi estancia en Bután, en los Himalayas, que se llama metta. Metta es la meditación sobre la compasión. La meditación de la compasión es capaz de tener impactos a distancia. ¿Cómo lo sabes? Porque de repente una persona dice, oye, me he acordado de ti, me gustaría que restableciéramos nuestra amistad. Y justo el día anterior habías hecho el ejercicio de metta con esta persona. Y cuando ya pasa en varias situaciones y con distintos contextos, pues ya cada vez te inclinas más a pensar que no es casualidad, sino causalidad. Entonces eso es lo que quisiera decir, que no pensemos que la distancia, algo como el amor, es capaz de pararlo. La distancia sí es capaz de parar una relación que no es profunda, lo mismo que el tiempo. Pero cuando tú tienes una relación profunda con alguien, ni la distancia ni el tiempo son capaces de pararlo. ¿Por qué? Porque el amor constituye las 3 capacidades para mí más ancladas con lo espiritual son la imaginación, la sabiduría y la compasión. La imaginación no conoce del tiempo y del espacio, ¿verdad, María Jesús? Que cualquiera de los que estamos en esta conversación podemos de repente proyectarnos
al Sol y lo hemos hecho inmediatamente. Hemos recorrido la distancia, el tiempo, la imaginación no conoce el tiempo y el espacio. La compasión tampoco, ya os digo, el ejercicio de meta. El ejercicio de meta es un ejercicio donde tú verdaderamente empiezas a sentir el deseo de conectar con una persona que está a la distancia y esa persona empieza a notar cosas. ¿Vale? Y el tercero, la sabiduría. La sabiduría es comprender las cosas desde un nivel más profundo. Bueno, estas tres dimensiones, por ser del mundo del espíritu, constituyen la tercera dimensión. Y por cierto, físicos cuánticos como David Bohm, como Niels Bohr, como Albert Einstein. Albert Einstein yo sé que iba muy en contra de la física cuántica, pero no olvidemos que su premio Nobel no lo ganó por la teoría de la relatividad, lo ganó en 1921 por el efecto fotoeléctrico, que es un efecto cuántico. Todos ellos hablan de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, el amor no está atrapado ni por las coordenadas del tiempo ni por las coordenadas del espacio. Por tanto, aunque estemos conectados por vía digital, si ese amor, esa voluntad de encuentro es auténtica, eso va a llegar. Que no tenga exactamente a nivel sensorial, a nivel físico, la misma cualidad que dar un abrazo a la persona, posiblemente no. Que a un nivel profundo va a generar ese encuentro, esa cercanía, esa conexión, carezco de dudas. Genial, genial, Mario. Pues quizás también puede ser un buen momento para que en este confinamiento, que a mí me gusta llamar el reencuentro con nosotros mismos, conectemos con la sabiduría que tiene el amor, con ese meta, con la compasión, que creo que esto puede también beneficiarnos no solamente a nosotros, porque sé que tiene efectos muy buenos sobre la salud, sino a esos seres que queremos y que pues no podemos abrazar en este momento. Darle ese abrazo amoroso desde la compasión y desde el meta. Bien, y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que ha recopilado nuestra querida Marisa Picó. Marisa, ¿estás ahí? Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. Hola, Marisa. Bien, Marisa, pues cuéntanos qué inquietudes tienen nuestros oyentes. Inquietudes muchas. Se ha generado, sobre todo en la página de Facebook, una conversación realmente interesante al hilo de todo lo que iba diciendo el doctor Mario Alonso Puig. Y de preguntas, pues mira, la más práctica, voy a empezar con ella, es de Jordi, nos la manda desde Barcelona y pregunta: ¿el doctor Mario Alonso nos puede compartir consejos prácticos para superar este miedo y ansiedad que a veces nos atenaza durante el confinamiento? Sí, claro que sí. Y lo hago encantado y mando a Jordi un gran abrazo, como a todos mis queridísimos amigos de Cataluña. Vamos a ver. Nosotros tenemos tres dimensiones que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que podemos hablar de lo uno o del otro, pero no podemos hablar de lo uno sin hablar del otro. Es decir, si yo hablo de una mano, yo puedo hablar de la palma de la mano y del dorso de la mano, pero no hay ninguna mano que no tenga palma y ninguna mano que no tenga dorso. Bien, pues la dimensión humana, el ser humano, sabemos que está compuesta por tres dimensiones. Una es el cuerpo, otra es la mente y otra es el alma. Están tan absolutamente entretejidas, interconectadas, que no se pueden separar. ¿Por qué os digo esto? Digo esto porque todo el equilibrio que una persona tenga va a depender de cómo cuide esas tres dimensiones. La dimensión de su cuerpo, la dimensión de su mente y la dimensión de su alma. Lo que haga en el cuerpo va a afectar a la mente y va a afectar al alma. Lo que haga la mente va a afectar al cuerpo y al alma, y lo que haga a nivel del alma afecta a la mente y al cuerpo. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿esto cómo se aterriza? De la siguiente manera. A nivel físico sabemos que hay una serie de cosas que si no las cuidas tienes problemas. La primera es el tema de la nutrición. No hablo ya de la nutrición en el sentido de la obesidad o el sobrepeso. Hoy, precisamente, en el telediario entrevistaban a una extraordinaria endocrinóloga que yo conozco y le preguntaban sobre el tema de la obesidad, porque hay personas que con el sedentarismo están ganando peso. Y, lógicamente, ella, que es una gran conocedora del tema, pues decía que la obesidad es además uno de los factores que puede predisponer a
tener la infección por el COVID-19. Bien. No, yo voy a hablar de una dimensión diferente. Yo voy a hablar de que cuando una persona hace ejercicio físico, se mueva, aunque sea en casa, dé paseos en casa, haga flexiones, acelere un poco el corazón, un poco la respiración, haciendo lo que pueda, sabemos que se reduce la posibilidad de padecer una ansiedad o una depresión, que son las dos patologías mentales probablemente más peligrosas que pueden ocurrir ahora, la ansiedad o la depresión, que son, por cierto, primas hermanas. Entonces, lo primero es el moverse. En segundo lugar, entonces, respecto a la nutrición, lo que sí que recomendaría, tenemos la fortuna en España de que aunque no la seguimos con la frecuencia que tendríamos que seguir, tenemos la mejor dieta que hay en el mundo, que por cierto se pone como ejemplo en la Universidad de Harvard y se pone como ejemplo en algunos de los centros de nutrición más importantes del mundo, es la dieta mediterránea. Es decir, todo lo que sea en la medida de las posibilidades de cada uno, vegetales, frutas, nueces, frutos secos, aceite a ser posible de oliva, etcétera, etcétera, pescado, etcétera, etcétera, es muy beneficioso en el sentido de que reduce la ansiedad y la depresión. Sin embargo, las cantidades importantes de azúcar favorecen que la ansiedad y la depresión suceda, porque cuando una persona está estresada hay una mayor apetencia de dulces. Hay una razón de eso, pero llevaría tiempo explicarlo y no viene a cuento. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con no inflarse a bollos, a pastelitos, a ponerle al café montones de azúcar. Tienen que tener cuidado con esto, porque realmente hay una apetencia muy grande por los dulces y los dulces no funcionan bien. Entonces, ejercicio físico, moverse, nutrición, segundo. El tercero, el descanso. El descanso es muy importante porque durante el descanso, estoy hablando de descanso nocturno, pasan cosas fascinantes. Nadie todavía ha desentrañado por completo los mecanismos complejísimos del sueño, pero sí sabemos que durante el sueño el organismo utiliza ese periodo para reparar lo dañado y para activar precisamente las células que nos tienen que defender, por ejemplo, frente a los virus. Cuando una persona se pasa contestando emails hasta más allá de las 11 de la noche, o consultando el tablet, o viendo el ordenador pasados las 11 de la noche, interfieren los mecanismos del sueño. Y no es momento para interferir esos mecanismos. Entonces tenemos que dormir entre 7 y 8 horas diarias, salvo un 2% de la población, que necesita menos, pero es solo un 2%. Entonces, estas tres cosas, hacer ejercicio físico, cuidar la nutrición y el descanso, son tres elementos que van a ayudar para estar mejor, no ya solo físicamente, sino mentalmente. En segundo lugar, el tema de la mente. Hemos hablado de la dimensión física, la dimensión mental. Nosotros sabemos que la mente tiene una gran desviación. Se sabe desde hace 3.500 años al menos. En el Bhagavad Gita, que tiene unos 3.500 años de antigüedad, un libro épico lleno de sabiduría, el Dios Krishna ya le comenta al príncipe Arjuna la desviación de la mente humana. Ya hace 3.500 años sabían que la mente humana, por razones que llevaría también bastante tiempo explicar, tiene una desviación patológica. ¿Y esa desviación patológica cuál es? Irse al pasado a lamentarse o irse al futuro a preocuparse, en lugar de quedarse en el presente. Por eso todas las prácticas que entrenan la atención en el aquí y en el ahora tienen un efecto que reduce la ansiedad, reduce la depresión y además aumenta la capacidad de defensa del sistema inmune. Luego eso sería el siguiente paso, es decir, estar en el aquí y en el ahora. Mañana ya tendrá su afán. Nadie puede prever exactamente esto cuándo se va a acabar. ¿Que se va a acabar? Claro que se va a acabar. Nadie sabe cuándo. Entonces, estarte angustiando. Luego también recomendaría mucho dedicar un tiempo muy reducido a ver noticias de televisión. Muy reducido. Lo justo para enterarte de las cosas de las que te tienes que enterar. Cambios que ha habido, nuevas normas sociales, un poco la evolución de la pandemia, pero eso de quedarse pegado a la televisión hora tras hora, viendo personas que han fallecido, situaciones tal cual, esto va actuando a nivel inconsciente, va afectando a nivel inconsciente, esto es muy conocido. Y aunque tú no te des cuenta, te va tiñendo la vida de un color cada vez más oscuro. Entonces, dosifica mucho lo que ves de televisión, solo desde mi punto de vista para enterarte, justo para enterarte. Y busca estar en el presente.
No te lamentes por lo que tenías que haber hecho y no hiciste, ya está, pasó y punto. No desgastes energía en eso, ni te angusties por el futuro porque nadie sabe cómo va a ser el futuro. Mucho más negro lo vamos a pintar si lo llenamos de angustia. Y luego la dimensión del alma es una dimensión, la dimensión del espíritu es una dimensión que abraza a todo el mundo. Personas, por supuesto, con una religión y personas que no tienen una religión. Eso sí, personas que entienden que el ser humano es algo más que pura materia. La materia juega un papel muy importante, el ser humano es algo más que materia. El amor por los seres queridos no solo se puede explicar con movimientos químicos en el cuerpo. Hay algo más que cada vez se está investigando más, incluso en la ciencia, y posiblemente quien más, o la parte de la ciencia que más nos acerca a eso, por supuesto, es la física teórica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del alma, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar esa dimensión y estar mejor? Y se sabe que afecta al cuerpo físicamente, mejorando la salud, afecta a la mente, mejorando el equilibrio, y por supuesto afecta al estado de ánimo. Pues la primera cosa que podemos hacer es la gratitud. Yo nunca olvidaré una pequeña conferencia que di en Madrid, 20 minutos, y cuando salí los organizadores me dijeron que una persona me quería saludar, y le dije que claro que sí. Y esta era una persona muy joven que se había quedado ciega, y no nació ciega, se quedó ciega, y me dijo, Mario, sé que vas a ir a Málaga a dar una conferencia, me encantaría que hablaras con una persona, una muy amiga mía, muy buena amiga mía, que se ha quedado ciega y se está quedando sorda. Y en ese momento yo noté como algo se me conmovía por dentro. Dije, ¿y yo de qué me estoy quejando? Yo de qué me estoy quejando. Entonces es el momento, la gratitud, de poner en valor cosas que a lo mejor no hemos valorado. Cosas que no hemos valorado. Hay personas en algunos países que viven en el día a día que están en una situación de profunda hambre porque no pueden salir de sus casas. Si tenemos algo que llevarnos a la boca, aunque no sea lo más rico del mundo, creo que podemos dar gracias a eso. Hay gente que no ve, hay gente que no oye, hay gente que no puede andar, hay gente que no tiene un techo que les cubra. Si nosotros tenemos algo de eso, podemos dar gracias. Hay gente que está absolutamente sola en el mundo. Si tenemos al menos un amigo, alguien que se interese por nosotros, podemos dar gracias. La gratitud no es nada característica del ego humano, pero sí es muy necesaria y más en estos momentos. El siguiente tema es el salirnos de nuestro tan marcado egocentrismo y pensar un poco en el sentir de los demás. Que los demás también lo pasan mal, no solo somos nosotros. Y buscar hacer algo por esas personas. A lo mejor es una llamada, a lo mejor es un WhatsApp, es decir, estoy aquí. Tú no sabes en un momento determinado para una persona lo que puede significar sentir a alguien cerca. He de recordar en este momento que ha habido sonrisas que han evitado suicidios. Esto no es broma, esto es muy serio. Personas que en una situación de desesperanza se han encontrado con alguien que les ha sonreído auténticamente y en ese instante mágico han recuperado la fe por la humanidad y han decidido no suicidarse. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que podemos hacer. Nada nos da la seguridad de que funcionen, nada. Lo que aumentan es enormemente la posibilidad de que funcionen. Y yo creo que ahí es hacia donde tenemos que dirigirnos, a cuidar la dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión del alma. Son dimensiones sencillas, las cosas que he dicho no son sofisticadas, pero están en el justo sitio para producir una transformación. Es el punto donde la palanca genera una transformación. Lo que pasa es que a nuestra mente, tan abigarrada y confusa como es, le encantan las cosas complicadísimas. Y le encantaría pues que contara un procedimiento ultra sofisticado para generar equilibrio mental. No, es así de sencillo. Lo que pasa es que la novedad es que hay que hacerlo. No solo pensarlo, no solo saberlo, hay que hacerlo. Fenomenal, súper clara la explicación de esas tres dimensiones. Vamos con otra pregunta, en este caso viene de Natalia. Dice, empieza a darme agobio salir a la calle. ¿Es normal? ¿Y qué puedo hacer para que no vaya a más? Y a título particular, comento, Mario, que esto lo he escuchado en los últimos días con niños de dos madres que me han dicho que sus hijos no quieren salir a la calle. Bien, lo que comenta Natalia, lo que comentas, Natalia, es una preocupación de muchas personas por el riesgo, obviamente, de contagio. Yo personalmente creo que a la calle hay que salir. Cuando nos digan que se puede salir, hay que salir con mascarilla.
hay que salir con mascarilla. Una de las razones por las que Corea del Sur probablemente, o por lo que yo he visto estudios científicos, ha conseguido controlar de forma tan eficiente la epidemia del COVID-19 es por la cantidad de personas que llevaban mascarilla. Entonces, hay que salir con mascarilla, hay que mantener esa distancia, fácilmente entre 2 y 3 metros, y es normal que cueste salir, porque ya no salimos a la calle como aquel que sale por fin de, entre comillas, un encierro. Es que ahora puede dar la sensación de que sale de un encierro donde está razonablemente protegido a un espacio donde está bastante desprotegido. Y yo creo que hay un momento en el que eso tenemos que ser capaces de superarlo. Por supuesto que lo vamos a notar, y lo que no podemos es, en el momento en que se nos diga que se puede hacer, siempre que se conserven o que se mantengan las medidas de protección adecuadas, lo que tenemos que hacer es todos un esfuerzo para irnos acoplando a esa situación, y el ser humano se puede adaptar a muchas cosas. Llegará un momento en el que todos entenderemos que vernos a 2 o 3 metros de distancia es lo lógico. Vernos por la calle con mascarillas, pues es lo natural. Y yo creo que llegará un momento en que esto lo normalizaremos un poco hasta que afortunadamente la situación vaya pasando y ya volvamos a nuestro ser actual. Pero es normal, es esto que está pasando. Es decir, no tenemos que considerar que es algo anormal. Son circunstancias muy difíciles para muchas personas. Imaginemos los niños chiquitos, cuánto les tiene que costar, a pesar de lo inteligentes que son, ojo, cuánto les tiene que costar a veces entender esto, y muchas veces los propios padres, sin ninguna intención en este sentido, pero podemos transmitirles el propio miedo a nuestros hijos. Pues los niños muchas veces aprenden el miedo de los padres. Nosotros tenemos tanto pavor a que les pase algo a nuestros hijos que inevitablemente, de forma verbal y no verbal, sobre todo no verbal, les estamos transmitiendo eso. Entonces, yo creo que la mejor forma de que nuestros hijos, los míos ya son mayores, pero los que tienen sobre todo niños pequeños, que lo superen, es que vean a los padres de forma natural mostrar a sus hijos que es bueno, una nueva oportunidad, salir, que hay que tener precauciones que son las adecuadas, y punto. Porque los hijos van a buscar siempre la referencia a los padres. Fenomenal. Hay varias preguntas relacionadas con estados de ansiedad, depresión, etcétera. Voy a coger una que es bastante dura y dice lo siguiente, es de Javier. ¿Qué le puedes decir a un ser querido, a tu madre, que tiene 73 años y que lleva encerrada ya un mes y que te dice que prefiere morirse, pero que quiere salir ya, que le da lo mismo lo de la pandemia? Mira, yo he aprendido mucho, en mis 26 años como cirujano, he aprendido mucho porque me han enseñado mucho mis enfermos. En aquellas situaciones en las que parece que no hay salida. Y me he dado cuenta de que con enorme frecuencia lo que intentamos en una situación así, una situación parecida a la que nos están comentando de una mujer que dice que prefiere morirse, es que queremos enseguida darle una respuesta, darle un consejo, intentar que cambie de opinión. Pues no, mamá, esto sí, porque no sé cuántos, porque es muy importante, es por tu bien, esto tienes que entenderlo, esto se va a acabar. Y esto, que es tan lógico, en mi experiencia no funciona. No funciona. Yo creo que lo que funciona es que esa mujer, esa señora, que además es una mujer todavía muy joven, porque nosotros en medicina, una persona de 70 y pico años la seguimos considerando una persona joven, esa persona se sienta escuchada, se sienta comprendida, sienta que su hijo, su hija, comparten destino con ella. Cuando una persona se siente comprendida, baja radicalmente la ansiedad. Y una vez que ha bajado el nivel de ansiedad, esa persona está más abierta a recibir pues una información, una propuesta. Mira, mamá, vamos a esperar un poquito, pues ya queda menos tiempo, etc. Pero cuando esa persona se ha cerrado, ¿y por qué sabemos que se ha cerrado?
porque está poniendo una situación límite, prefiero morirme a seguir así, lo que esa persona está clamando, aunque no lo diga, es a sentirse escuchada, a sentirse comprendida. Pero los seres humanos enseguida, sobre todo si somos hombres, es muy típico del hombre, vamos a dar la solución, a querer dar la solución, intentamos querer convencer, por supuesto con la mejor intención del mundo, pero aquí lo que buscamos no solo es tener una buena intención, sino tener un buen resultado. Yo lo que le diría es eso, que deje que exprese plenamente su sentir, que deje que exprese su sentir, su ansiedad, su angustia. No tiene que darle una respuesta, solamente tiene que escuchar, tiene que convertirse en un espacio de escucha, y en ese espacio de escucha no me extrañaría nada que esta señora, que seguro que es inteligente, diga, bueno, me parece que a lo mejor no es para tanto. Creo que puedo esperar un poco más. Entonces, yo esto es lo que propondría. Menos consejos, menos intentar convencer y más escuchar. Y esto sé que especialmente a los hombres nos es muy difícil. Creo que es un buen momento para practicar algo de tantísima importancia. Fenomenal. Creo que no quedan tiempo para más preguntas. Simplemente te traslado desde Facebook un comentario de Gabriela que creo que resume todos los comentarios que van llegando tanto al chat como a Facebook. Es un placer oírte cada vez. Cercanía, claridad, humildad y grandeza profesional. Eres maravilloso. Qué maravilla de señor, nos dicen por aquí, Mario. Bueno, yo agradezco infinitamente esos comentarios. Lost in the rhythm of the wind, streams whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate in this experimental retreat. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind.
no dejan de sorprenderme honestamente y no porque sea una persona humilde, ojalá lo fuera. Yo también quiero dar las gracias a vosotros por organizar este encuentro, mandar un abrazo entrañable a todas las personas que nos están siguiendo y decirles que confíen en que, aunque estamos viviendo lo peor, lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias, Mario. Es un placer tenerte, escucharte, como siempre. Yo he hecho un pequeño resumen de 3 o 4 cosas que me han parecido súper interesantes y que yo voy a poner en práctica, porque ya sabemos que la sabiduría no consiste en saber, sino en ponerlo en práctica. Dices, el lenguaje crea realidad, la ansiedad bloquea la creatividad y el espíritu emprendedor. Pues no nos podemos permitir esto. En un entorno VUCA se encierra una gran oportunidad. Utilicemos esa grandeza para crear una sociedad nueva y mejor. Cuidemos nuestras dimensiones físicas, mental y del alma. Del alma la podemos crear haciendo, pues con esa gratitud, nos sintiéndonos agradecidos porque tenemos motivos para ello. Aún con la situación que estamos viviendo. Vivir en el aquí y el ahora. Y aquí invito a las personas a practicar la meditación meta que está pues en esa compasión y en el amor. Y por último, llamad a vuestros padres, a vuestras madres. Y desde aquí yo traslado un abrazo enorme a mi padre, a mi madre, a mi suegra y a todas esas personas mayores que lo están pasando mal. Muchas gracias, Mario, y a todos. Gracias a todos. Ya. Walking streets lit by distant stars, lost in the electric hum, eyes reflected in shattered glass, dreams buried in the past, silent whispers through digital air, city breaths, we collide. Ghosts of neon trails, they haunt all these echoes we can't hide. We dance in synth
endless tides, through neon dreams we glide, fading footprints in the snow.